Estudiar lo que es la palabra de Dios, la Biblia. Entonces el día de hoy vamos a empezar con una nueva serie de enseñanzas, hermanos. Y anteriormente estuvimos viendo lo que era escatología, ¿se recuerdan, verdad? De que vimos el fin de los tiempos, de que cómo va a ser la venida del Señor Jesucristo, las señales y las profecías. De hecho, vimos que eran profecías en la Biblia. Entonces esta vez vamos a estudiar lo que es la historia. Ahorita no vamos a ver lo que es teología ni escatología, vamos a ver historia, ¿sí? ¿Qué historia? La historia de la iglesia, ¿sí? Porque en diversas ocasiones, oportunidades, me he dado cuenta, y según las estadísticas del Instituto para la Investigación, dice, hermanos, que los cristianos de un 100%, tal vez un 92% se saben la historia de la iglesia, hermanos. Y después los demás no se saben la historia de la iglesia. Entonces la mayoría de personas se les pregunta, por ejemplo, allá en la calle o allá afuera, les dicen, oye, ¿tú qué eres? Y responden, ¿verdad? Yo soy evangélico. Otros dicen, yo soy cristiano. Otros dicen, yo soy pentecostés. Pero ¿qué quiere decir todas esas palabras? Pentecostés, cristianos, carismáticos, ortodoxos, presbiterianos y todas esas palabras, pero ¿de dónde vienen? ¿Será que son cristianos verdaderos? ¿Qué es lo que son? Entonces eso es lo que vamos a tratar de empezar a ver en toda esta serie de enseñanzas, ¿sí? Aleluya. Muy bien, fíjense que como básicamente son enseñanzas acerca de historia, pues no vamos a ver tanto así que digamos la Biblia, aunque siempre la vamos a usar, ¿verdad? Al final de todas estas enseñanzas, hermanos, por si a alguno les surge una pregunta entre todas las enseñanzas que vamos a ver, hasta el final voy a tratar la manera de dejar un tiempo para que ustedes puedan hacer unas preguntas, ¿sí? Hasta el final de las enseñanzas. Estoy diciendo que vamos a hacer como aproximadamente de 9 a 10 jueves que vamos a ver todas estas historias. Entonces el panorama de lo que vamos a estudiar es esto. En primer lugar, vamos a ver la iglesia apostólica. ¿Cómo así? ¿Qué es la iglesia apostólica? Pues la iglesia apostólica empezó desde la ascensión de Cristo, o sea, desde que Cristo, hermanos, desde que Cristo se fue al cielo, fue ascendido por los ángeles, ¿verdad? Y se quedaron los discípulos aquí en la tierra. Por eso se le llama iglesia apostólica, porque los discípulos eran quienes estaban al frente de la obra, ¿sí? O sea que los discípulos eran quienes empezaron a predicar la palabra. Esa es la primera iglesia, no la iglesia primitiva. Es que se confunden las personas, hermano. No, la iglesia primitiva hablan, y la iglesia primitiva no la registra el libro de los Hechos. El libro de los Hechos registra la iglesia apostólica, ¿sí? La iglesia apostólica empezó desde el año 33 hasta la muerte del último apóstol. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. En la segunda clase, en el segundo seminario, vamos a tener la iglesia primitiva. La iglesia primitiva es cuando básicamente muere el apóstol, el último de los apóstoles, y se quedan todos los discípulos de los apóstoles. O sea que cada discípulo, por ejemplo, Juan tuvo sus discípulos, Pedro también tuvo sus discípulos. Y entonces vamos a ver cómo es que el evangelio se empezó a esparcir y se empezó a esparcir entre todo lo que era Roma, en el Medio Oriente, Europa, para que después ustedes no se han preguntado, hermanos, cómo es que el evangelio llegó aquí a Guatemala, o cómo es que ustedes tienen una Biblia ahí en sus piernas. Nunca se lo han preguntado. De cómo es que, o sea, cómo es que ustedes se volvieron cristianos, porque miren, pues alguien les tuvo que haber dicho, hablarles de Cristo. Pero miren, pues Cristo se desarrolló, Cristo nació en lo que es Palestina, o sea, en lo que es Israel, ¿sí? Y de Israel, ¿cómo es que de Israel empezó a salir el cristianismo y ahora por el mundo entero? Todo esto lo vamos a ver en lo que es la historia de la iglesia, ¿sí? Después vamos a ver lo que es la iglesia imperial, la famosa iglesia católica, ¿verdad? Porque de ahí venimos nosotros. O sea, el cristianismo se deriva de la iglesia católica, ¿sí? La iglesia imperial. Después vamos a ver la iglesia medieval. La iglesia medieval hablamos porque ya estamos en la Edad Media. ¿Qué fue lo que pasó en la Edad Media? ¿Se recuerdan ustedes los que estudian lo que pasó en la Edad Media? Pues que Cristóbal Colón descubre América, ¿verdad? Pero aquí a Guatemala viene Pedro el Alvarado, ¿verdad? Y empieza a pasar un montón de sucesos. Todo eso lo vamos a tratar de ver en las diferentes series de enseñanza, ¿sí? Les hago una pregunta, ¿ustedes saben todo esto?
¿Verdad que muchas veces no lo sabemos? Por ejemplo, lo que dice allá afuera, ¿verdad? Iglesia evangélica, Pozo de Jacob, no sé si dice Pentecostés, ¿verdad? Pero muchas veces ponen allá afuera la palabra Pentecostés, o muchos se dicen, hermano, yo soy Pentecostés, dicen, pero ¿saben ustedes qué significa eso? No, ¿verdad? Muchos no saben eso. La palabra Pentecostés significa quincuagésimo, significa 50, ¿sí? El Pentecostés era una fiesta que se celebraba, pero más adelante vamos a desarrollar todo este tema, ¿sí? Muy bien. En la iglesia medieval vamos a ver cómo es que empezó a pasar la iglesia por las diferentes etapas, la Edad Media y todo eso. Después, como quinta enseñanza, vamos a tener lo que es la Reforma Protestante, ¿sí? ¿Han escuchado ustedes de eso, la Reforma Protestante? Pues resulta, hermanos, que la iglesia católica se ha corrompido, o sea, se corrompió, y eran los cristianos, de hecho ni siquiera se llamaban católicos, se llamaban cristianos, y se corrompió, pero siempre va a haber un grupo pequeño de verdaderos cristianos. O sea, en las iglesias siempre va a haber un pequeño grupo, pequeñas personas que de verdad son fieles a Dios, y estas fieles a Dios pues reformaron la iglesia, y resulta que hasta ahora tenemos el evangelio aquí. Después vamos a ver la iglesia moderna, hermanos, lo que está pasando, básicamente cómo se expandió el evangelio y cómo es que llegó a nuestros días. Ustedes se han preguntado de dónde viene la cronología de la iglesia, o por qué es que, por ejemplo, aquí lo que tenemos es que entramos, ¿verdad? Hay lo que es la apertura, después los signos, después la otra lectura, después las alabanzas y después la prédica, ¿verdad? Pues todo esto se desarrolla en todo lo que es la historia, hermanos. Y por último vamos a ver la historia de la Biblia, porque se nos hace difícil, hermanos, se nos hace complicado venir y tratar de hablar de la historia de la iglesia si no podemos hablar de la historia de la Biblia, ¿sí? Entonces vamos a empezar, hermanos, ¿sí? Esto fue solo una pequeña introducción. El libro de Mateo, capítulo 16 y versículo 13. Ahí mismo donde ustedes tenían, solo vamos a retroceder algunos versículos. Miren lo que dice aquí y presten mucha atención. Dice: bien, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, él estaba preguntándole a sus discípulos qué era lo que ellos pensaban. Y ellos dijeron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, algunos de los profetas. Entonces Jesús les dice: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Versículo 16: respondió Simeón Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Muy bien. En este momento, hermanos, viene Jesús y le pregunta a sus discípulos: oigan, ¿qué dice la gente acerca de mí? Y la gente dice un montón de cosas, ¿verdad? Entonces vienen los discípulos y le dicen, bueno, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros Jeremías. Esos estaban más locos porque decían que Jeremías, ¿cómo iba a volver a Jeremías, verdad? Entonces yo aquí quise poner 4 aspectos de por qué nosotros deberíamos de estudiar la historia de la iglesia, o por qué nosotros deberíamos de tenerla en la mente, la historia de la iglesia. ¿Por qué es que ustedes deberían de saber el origen de por qué son cristianos, ¿sí? Muy bien, en primer lugar, para contemplar la fidelidad de Dios a través de los siglos. Continuamos leyendo y dice así el versículo 18: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré, ¿qué cosa? Mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. ¿Se dan cuenta ustedes por qué les digo que va para contemplar la fidelidad de Dios a lo largo de los siglos? Porque viene Dios aquí, promete una cosa, les dice: yo te voy a dar la potestad a ti, ¿sí? A la iglesia. No le estaba diciendo básicamente a Pedro, le estaba diciendo a la iglesia, y la iglesia somos nosotros, ¿sí? Y le dice: te voy a dar el poder, pero el Hades,
o las puertas del Hades, o cualquier persona que se levante, o cualquier cosa que se levante, no prevalecerá. Y hasta hoy en día, hermanos, hasta hoy en día la palabra de Dios y la promesa de Dios se ha llevado a cabo. ¿Por qué? Porque desde la antigüedad siempre han habido personas que han querido borrar en la Biblia del mapa. Siempre han querido borrar lo que es el cristianismo, el mapa. Pero Dios siempre ha levantado siervos. Dios siempre ha respaldado a sus verdaderos siervos. Entonces vamos a ver la fidelidad, cómo es que Dios de un hombre crea una gran nación, y cómo es que se empezó a desarrollar la palabra de Dios en el mundo entero, ¿sí? Como segundo punto, para tener un panorama es algo que nosotros miramos, ¿sí? Un panorama amplio de lo que es la iglesia. ¿Alguien de ustedes sabe qué significa la palabra iglesia, hermanos? Lo dije en los seminarios pasados. ¿Saben ustedes qué significa iglesia? Pues significa del original griego eclesia, casi como eclesiastés, eclesia, y la palabra eclesia significa sacados fuera. Yo les dije que trajeran sus lapiceros, hermanos, que a ustedes se les queda todo, ¿verdad? Entonces significa sacado fuera. ¿Cómo así? Porque la próxima profecía en la Biblia es que la iglesia va a ser sacada fuera, o sea que va a ser arrebatada. Por eso se le da el nombre de iglesia. De hecho, la iglesia en el Antiguo Testamento ni siquiera existía. Existió hasta que Jesús vino y dijo: bueno, pues ahora que no sean solo los judíos, que sean todos. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, ¿verdad? Pero a todos los que creyeron, entonces ahí entramos nosotros como iglesia. Entonces, para tener un panorama amplio de lo que es la iglesia, y quisiera que me acompañasen al libro de Apocalipsis. Apocalipsis, su capítulo 3 y su versículo 8. Y miren lo que dice aquí. Dice aquí, Apocalipsis 3 y su versículo 7. 8 le llamo. Dice: yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, estos somos la iglesia, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Escuchen lo que dice ahí, hermanos. He puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Eso dice, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Que nosotros hoy en día, 2021, tenemos, hermanos, la libertad de lo que es la libertad de culto, hermanos. Hermanos, podemos acercarnos a Dios. Dios puso esa puerta abierta de que ya no se nos prohíba adorar a Dios. O sea, en el tiempo antiguo, quien leía la Biblia lo mataban, hermanos. En el tiempo antiguo, quien predicaba de Cristo lo mataban. En cambio, ahora tenemos la libertad de que si ustedes bien quieren, van y se ponen en el mercado de la Kennedy, por ejemplo, y se ponen a predicar, no les dicen nada, hermanos. Tienen libertad, ¿sí? Porque Dios dejó una puerta abierta para que la iglesia pudiera hacer sus servicios, sus cultos, y que pudiera adorar a Dios. Y dice ahí que nadie la puede cerrar. Aprovechemos eso, hermanos, ¿sí? Como tercer punto, para honrar y animar a los hermanos y ver y darnos cuenta de las personas que dejaron huella. ¿Cómo así? De las personas que entre todas las herejías, entre todo el movimiento que estaba pasando, porque más adelante vamos a ver que persiguieron a todos los cristianos, hubieron personas que se levantaron y que dieron la vida por Jesucristo. A muchos hermanos los quemaron, a otros los ahorcaron, a otros los decapitaron. Pues hacían un sinfín de cosas con las personas que eran cristianas, hermanos. Y en Romanos 15:4, miren lo que dice aquí la palabra de Dios: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos, ¿qué cosa? Esperanza, ¿verdad? Dice la palabra de Dios aquí en este versículo, hermanos, que las cosas que se han escrito, ¿para qué se enseñaron? ¿Para qué se escribieron? Para que se nos enseñen, o sea, para que nosotros las comprendamos. Para eso se escribieron las cosas que están en la Biblia, ¿sí?
Y como cuarto punto, hermanos, quiero que me acompañen al libro de Primera de Pedro, y esto es lo más importante. Primera de Pedro, su capítulo 3 y su versículo 15. Miren lo que dice Primera de Pedro, su capítulo 3, ¿lo tienen? Y su versículo 15, dice así: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todos los que os demanden razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Le entendieron a eso? Miren, pues les dice aquí Pedro: estén preparados todos ustedes para que cuando ustedes les hagan una pregunta, ustedes puedan responder. Y les dice, y puedan responder con mansedumbre, con respeto, ¿sí? O sea, que viene y les dice, ustedes tienen que saber de la Biblia, ¿sí? Ustedes tienen que saber sus orígenes, para que cuando alguien allá afuera les diga, les pregunte algo, ustedes sepan, ¿sí? Se lo puedo volver a leer, dice: sino santificad al Señor, a Dios el Señor en vuestros corazones. Estad en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa. O sea, ustedes tienen que defender la fe, hermano, de presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón. O sea, al que les pregunte, ¿sí? Al que todo os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, o sea, de lo que ustedes dicen que vive en sus corazones, ¿sí? De eso ustedes tienen que estar preparados y tienen que saber, por eso, versículos de la Biblia, tienen que saber significado, tienen que saber su historia, para que cuando les pregunten allá afuera, hermanos, no como dicen, con la falta de respeto, no le metan el dedo en la boca a uno, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿cómo es que se empezó a desarrollar la iglesia? Pues si ustedes me acompañan al libro de Génesis, su capítulo 12, Génesis, su capítulo 12, Dios llama a un hombre, hermanos. Y cuando Dios llama a este hombre, ¿cómo se llamaba este hombre, hermanos? Abraham, ¿verdad? Dios llama a un hombre, y es lo que hemos estado básicamente viendo en lo que es la dominical, ¿sí? Dios llama a un hombre de un lugar llamado Ur de los Caldeos, y cuando lo llama, lo saca y le dice que se vaya a un lugar que Él le va a mostrar, ¿sí? Pero me interesaría que leyéramos lo que Dios le dice a Abraham, ¿sí? Dice así: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Versículo 3: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren serán benditas. Y los bendeciré, y a los que te maldiceren, maldeciré. Y en la última oración dice: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra serán benditas por un hombre. Entonces, lo que pasó en el libro del Génesis, hermanos, es esto. Pues resulta, hermanos, que en el capítulo 1 al capítulo 11, Dios hablaba directamente con los hombres. O sea, Dios hablaba cara a cara con los hombres. Pero ya desde el capítulo 12 hasta el capítulo 50, Dios ya no hablaba con los hombres. Dios hablaba o se empezó a comunicar solo con una familia. ¿Y quién era esa familia? La familia de Abraham. Ya se empezó a comunicar solo con un hombre. O sea, ¿qué pasó ahí? Lo que pasa es que Dios creó a todo el mundo, hermanos. Dios los creó a su imagen y semejanza, y los creó a todos con un propósito. ¿Cuál era el propósito? Que le adoraran a Él. Pero ¿qué hizo todo el mundo? Se fue en pos de dioses ajenos. O sea, se empezaron a ir a alabar a otros dioses. Entonces Dios viene y dice: ya que todos ustedes se fueron a alabar un montón de dioses y no me quieren adorar a mí, yo voy a escoger a uno solo, y a ese solo, de ese yo voy a hacer mi propia nación, ¿sí? Y entonces cuando Dios viene y empieza a hacer su propia nación, empieza lo que es la historia del pueblo de Israel, ¿verdad? Se recuerdan ustedes de que fueron cautivos en Egipto y después en Babilonia y así sucesivamente. Pero después vamos al libro de Juan,
Y nos encontramos de que a los suyos vino, o sea, a su pueblo vino, pero los suyos no le recibieron. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, bueno, pues vuelvo a todos ustedes. ¿Quiénes quieren la salvación? Y ahí es donde entramos básicamente nosotros, ¿verdad? Oímos de la palabra de Dios y ya no importa si eres judío, si eres griego, si eres musulmán, ya no importa. Hoy en día puedes tener la salvación si realmente aceptas a Cristo en tu corazón, ¿sí? Muy bien, el libro de Efesios, capítulo 2 y su versículo 11. Efesios, hermanos, su capítulo 2 y versículo 11, dice así. Esto es básicamente para nosotros, dice: por tanto, acordaos, o sea, acuérdense, de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo y alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos y a la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y básicamente eso es la iglesia, hermanos. La iglesia ya no se vuelve las cuatro paredes, sino que ahora se vuelve, ¿qué cosa? Nosotros, los que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, empezamos a hacer lo que es la iglesia. Entonces, ¿desde cuándo empieza lo que es la iglesia apostólica? Ahora sí. La iglesia apostólica, para los que están apuntando, empieza en la ascensión de Cristo. ¿Qué es eso, la ascensión de Cristo? Es cuando Cristo, hermanos, se va al cielo. Y cuando se va al cielo, quedaron sus discípulos. Esto pasó básicamente, ¿por qué? Porque la palabra de Dios se tenía que expandir a través del Espíritu Santo. Cristo no podía estar aquí, hermanos, porque Cristo, o sea, si Cristo estaba, no iba a haber consolador, no iba a haber iluminación, solo Él iba a tener la iluminación. Entonces, hermanos, cuando Cristo se va al cielo, entonces se quedan los discípulos y vamos a ver qué es lo que les dijo Jesús a sus discípulos. Mateo capítulo 28. Es que vamos a usar bastante la Biblia, hermanos, en las primeras clases, ¿sí? Mateo su capítulo 28 y su versículo 16. Miren lo que viene Jesús y les dice a sus discípulos. Dice: pero los 11 discípulos, ¿por qué dice 11? Porque ya no estaba Judas, el que había traicionado a Jesús. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. O sea, Jesús ya les había dicho que fueran a ese monte. Y cuando le vieron, le adoraron pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y aquí quisiera yo que noten lo que dice el versículo 16. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20, ¿qué dice? Enseñándoles a que guarden las cosas que os he mandado. Van a notar ustedes que la primera vez que Jesús les habla esta palabra, les dice enseñándoles. O sea, ustedes tienen que enseñar, ¿sí? Y en el otro versículo de la Biblia, de Lucas capítulo 24 y su versículo 44 en adelante, dice: vayan ustedes y prediquen. Ahí ya se usa otra palabra, ¿sí? La primera vez es enseñando, y la segunda, si lo quieren ver, vamos a Lucas 24. Lucas capítulo 24 y su versículo 44. Dice: y les dijo estas palabras, y les dijo: estas son palabras que os he estado aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y de los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así es necesario que el Cristo padeciera, resucitara de los muertos al tercer día, y que
y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Muy bien, adelantémonos al 53 porque es mucho para leer, ¿sí? Dice, y estaba siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. No. Aquí nos confundimos de versículo entonces, ¿no? Pero resulta, hermanos, que por ejemplo en Marcos dice, ¿verdad? Ustedes lo saben, ¿no? Dice, id y predicad el evangelio, ¿verdad? Id y predicad el evangelio. Pero anteriormente leímos que dice, vayan y enseñen. Entonces se usan dos palabras diferentes, hermanos. Ustedes tienen la responsabilidad de enseñar y también de predicar. Eso es la iglesia. Muy bien, el libro de los Hechos, su capítulo 1. Y aquí es donde básicamente se relata la historia de la iglesia apostólica, ¿sí? Se les quedó, la primera iglesia es la iglesia apostólica. En el capítulo 1 y su versículo 6 dice lo siguiente: entonces los que estaban reunidos le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad. Y después de haberles dicho estas palabras, resulta de que vino, si continuamos leyendo, y dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y lo último de la tierra es Guatemala, ¿qué no? Porque ahí estaba hablando en el momento en el que estaban en Israel. Muy bien, y continúa. Y habiendo dicho estas cosas, viendo ellos, fue alzado y le recibieron en las nubes y le ocultó sus ojos. Entonces Jesús en ese momento, hermanos, les dijo, miren, en primer lugar ustedes vayan a predicar, ¿sí? Por segunda, ustedes no tengan miedo. Por tercera, ustedes tienen que ir a predicar a Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. El evangelio lo tienen que conocer la hermana tal, el hermano tal de la iglesia Pozo de Jacob, lo tienen que conocer. Entonces ustedes vayan y prediquen. Y eso fue lo que hicieron los discípulos. Y entonces él se fue y dice que cuando ellos estaban viendo, pues se desapareció y ¡pum! Se desapareció. Y entonces ellos dicen que vieron ángeles y les dijeron, bueno, pues al que miran ustedes que se va en las nubes, pues así mismo también va a venir un día. Y va a venir ¿por quiénes? Por la iglesia, que somos nosotros, ¿verdad? Entonces empieza Pedro, hermanos, a predicar lo que es la palabra de Dios. Ahí mismo en el libro de Hechos, ahorita mantengan abierto el libro de Hechos, en su capítulo 2 y su versículo 41, dice lo siguiente: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Continúa, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Por eso se le llama apostólica, iglesia apostólica, porque estaban liderando los apóstoles. En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué pasó con la primera predicación de Pedro? La primera vez que Pedro empezó a predicar en la vía pública, se podría decir, y empezó a dar el mensaje del arrepentimiento, hermanos, se convirtieron 3,000 personas. Y esas 3,000 personas, ¿se imaginan? Yo creería que pasaron casi todo el día bautizando, hermano, porque dice que se bautizaron todos. Y no solo se bautizaron, sino que perseveraban en lo que era la enseñanza, la oración y la adoración a Dios. Bueno, empezaron con 3,000, ¿verdad? Ahora, si nos adelantamos más en ese mismo libro de Hechos, pero ahora su capítulo 4 y su versículo 4 dice que ya no eran 3,000, hermanos. Dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de ¿qué? 5,000, hermanos. Se da cuenta que ya en el segundo mensaje ya no fueron 3,000, se agregaron otros 2,000 y ya eran 5,000 personas cristianas, hermanos, cristianos de los verdaderos, genuinos, ¿sí? Bueno, pues no quedó con 5,000, porque imagínense, hasta ahora nosotros sabemos del evangelio, ¿verdad? Pero continúa en el capítulo 6, en el capítulo 6 y su versículo 7, dice así:
Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Entonces los discípulos empezaron a predicar la palabra de Dios y la gente se empezó a convertir, hermanos, al escuchar las palabras que Jesús decía, o sea, que Jesús les había dado a los discípulos y los discípulos la predicaban. La gente empezaba a amontonarse y quería escuchar la palabra de Dios. Se empezaron a convertir, hermanos. Continúa, hermanos. Ahora vamos hasta el capítulo 21 de ahí del mismo libro de los Hechos. Capítulo 21 y su versículo 20. Dice así: Cuando ellos oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermanos, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos de la ley. Del versículo 2 hasta el versículo 21, hermanos, ya no eran ni 5,000 ni 3,000, ya eran millares, hermanos. Ya eran muchos cristianos, hermanos. Tantos cristianos eran, hermanos, pero fíjense que habían cosas malas. Lo que pasa es que, o sea, de tantos cristianos que habían, que se volvieron una especie de amenaza. Porque en el tiempo antiguo, fíjense que estaba el emperador. En ese tiempo no había exactamente rey, era emperador. Y el emperador, bueno, pues las personas, ¿verdad? Seres humanos, ¿verdad? El emperador venía y le decía a todo el pueblo que vivía en ese lugar que se tenían que postrar y adorarlo a él, el emperador. Entonces dicen que se hacía una reunión, una especie de convocación a todo el pueblo un día. Y todo el pueblo tenía que llegar, y cuando llegaba se tenían que postrar delante de él y lo tenían que adorar, hermanos, al emperador. Pero, hermanos, los cristianos no podían hacer eso. O sea, los cristianos, las personas que aman a Dios, no pueden hincarse delante de dioses ajenos, ¿verdad? Y entonces dice que la mayoría de personas ya se quedaban paradas, todas así, miren, todas paradas, y ya no querían adorar al emperador. Entonces dice que venían y se enfurecían. ¿Cómo es que no quieren venir y adorarme a mí, que soy el emperador? Decían los emperadores, ¿verdad? Y vayan a matar a todos ellos. Y por eso era que morían miles y miles y miles de cristianos. De hecho, ¿saben quién fue el primero? El primero en matar a un montón de cristianos, hermanos. Fue el llamado Pablo, solo que se le llamaba Saulo. Dice que Pablo, hermanos, agarraba a las mujeres y a los niños y a los cristianos que profanaban a Cristo Jesús, los agarraba del cuello aquí, los amarraba con su caballo y los arrastraba, hermanos, los arrastraba. Y el caballo iba corriendo y los cristianos arrastrados, hermanos. Y así mataba a un montón de personas. El primer hombre que empezó a perseguir a la iglesia fue Pablo, hermanos. Ya después se convierte a Cristo, ¿verdad? Y fue el misionero más grande que hubo. Bueno, pues miremos estas partes. Primero vamos al capítulo 4 y su versículo 33. Ahí mismo en el libro de Hechos, hermanos. Su capítulo 4 y su versículo 33. Dice así la palabra de Dios. ¿Lo tienen? Muy bien, dice: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundaba en gracia y abundante gracia sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ninguna necesidad, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. En ese tiempo, hermanos, en el momento de la iglesia apostólica o la iglesia primitiva, como muchos ya se la saben, ¿verdad? En ese tiempo nadie pasaba necesidad. Cristianos entre cristianos se amaban tanto, hermanos. No existía lo que hoy existe. No, pues hoy hay división no, porque nosotros nos llamamos Pozo de Jacob, otros se llaman Ministerio de tal, otros aquí, y hay una especie de controversia, hermanos. No, que mi iglesia es mejor, que mi iglesia es aquí, que mi iglesia es allá. Existe una serie de controversias en ese tiempo, no, hermano. A pesar de que eran millares, hermanos, todos se amaban de una manera, pero linda, hermanos, de una manera extraordinaria, ¿sí? Muy bien, ahí mismo en el capítulo 4, pero ahora retrocedamos un poco atrás y vamos al versículo 18. Dice así:
Y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen del nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Bueno, pues hermanos, no todo era color de rosa, no todo era color de rosa. Empezaron a acusarlos, y los mismos sacerdotes, los que supuestamente tenían que llevar la palabra de Dios correcta, empezaron a decirles: ya no queremos que ustedes prediquen. Y les dijeron a Pedro, les dijeron: mira, si vuelves a predicar te vamos a azotar y te vamos a meter a la cárcel. ¿Y qué hizo Pedro y Juan? Bueno, pues dice que vino y les dijo: es correcto que obedezcamos a los hombres primero que a Dios. ¿Verdad que no es correcto? No podemos obedecer a los hombres primero, tenemos que obedecer a Dios primero, ¿sí? Muy bien, ya en el capítulo 7, hermanos, su versículo 54, matan a Esteban. Empezaron a matar a los cristianos, hermanos. ¿Y saben ustedes por qué mataron a Esteban? Porque les estaba predicando la palabra de Dios. ¿Saben ustedes cómo lo mataron? Dice que agarraron piedras y lo empezaron a tirar. Y Esteban dice que estaba hincado delante de Dios y clamaba a gran voz: Padre, perdónalos, decía. Y lo empezaron a apedrear, hermanos, hasta que lo mataron, ¿sí? Pero hay cosas buenas, hermanos, que resulta de que mientras a ellos los perseguían, ellos iban predicando por todo el lugar donde iban. Adelantémonos un poquito más al capítulo 6 y su versículo 2 y 3. Perdón, este fue el primer problema que tuvo la iglesia apostólica, hermanos. Dice: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Buscad pues, hermanos, entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Ese fue el primer problema que se encontraron con la iglesia, hermano. Pues ustedes saben que iglesia perfecta no existe, ¿verdad? Todos tienen problemas. Y ellos empezaron a tener el problema de que dice que había un grupo de personas que empezaron a decir: mira, es que están atendiendo mejores a aquellos y a nosotros no. Entonces vienen los discípulos y les dicen: ustedes busquen a 7 varones. Y entre esos 7 varones iba Esteban, ¿sí? Adelantemos al capítulo 8 y su versículo 1. Quiero que le pongan mucha atención a esta parte, hermanos. Dice: Saulo consentía en su muerte, o sea, Saulo los mataba. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto por él. Y Saulo estaba en la sinagoga, y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba a la cárcel. ¿Se dan cuenta lo que hacía Pablo, hermanos? Que dice que arrastraba a los hombres y a las mujeres, y después de haberlos arrastrado, o sea, después de haberles pegado la gran arrastrada, hermanos, ¿saben qué hacía? Los metía a la cárcel. Qué terrible, ¿no? ¿Se imaginan eso? Que en este tiempo hubiera eso. Les pegaban la gran arrastrada, hermanos, y después se imaginan cómo quedaba el cuerpo de la persona, y así lo metían a la cárcel. Pues eso era lo que hacía Pablo. Pero no queda ahí, hermanos, porque cuando ustedes van al versículo 4 dice: pero los que fueron esparcidos, o sea, los que salieron huyendo de Pablo, iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿Se dan cuenta ustedes? O sea, que cuando vino la persecución, cuando empezaron a perseguir a los cristianos, todos salieron corriendo, hermanos. Pero eso trajo algo bueno, porque se empezaron a ir a otras regiones. ¿Y qué iban haciendo? Pues iban predicando la palabra de Dios. Mientras ellos iban huyendo, iban predicando la palabra de Dios. Y entonces la gente que donde ellos iban caminando, escuchaba, se convertían, hermano. Y empezó a crecer más y más y más la iglesia. ¿Se dan cuenta? La primera iglesia, hermano, la primera iglesia que existió en este mundo se fundó en Jerusalén. Apunten eso.
La primera iglesia que existió en este mundo se fundó en Jerusalén, pero la iglesia en Jerusalén fue esparcida y la segunda se fundó en Antioquía. Entonces resulta de que como ellos los llegaron, tenían su gran templo, vamos así, tenían su gran templo, ese es un ejemplo. Y como llegaron a perseguirlos, a matar a los cristianos, todos empezaron a ir a otras regiones, pero iban haciendo ¿qué cosa? Predicando el evangelio, y lo dice aquí el versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo, hermanos. ¿Se dan cuenta ustedes de que básicamente todo lo que Satanás usa, Dios lo hace para bien? Todo lo que Satanás quiere hacer con la iglesia, Dios lo usa para bien, hermanos. Los romanos, hermanos, cuando empezaron a perseguir a la iglesia, lo que ellos querían era exterminar el evangelio, pero no pudieron, porque cuando Saulo venía a matar a los cristianos, todos salían huyendo. Algunos pues los atrapaba, ¿verdad? Pero todos salían huyendo, se iban lejos, y a donde ellos iban y predicaban el evangelio, y la gente se convertía, y así empezó a suceder lo que es el evangelio hasta hoy en día. Todavía tenemos un poquito de tiempo, hermanos. Entonces vamos a continuar. Vamos a ir al libro de Hechos, ahí mismo, su capítulo 9 y su versículo 20. Dice así: enseguida predicaba a Cristo. Pero ¿qué es lo que dice el título antes de leerlo, hermanos? Alguien que tenga una Biblia Reina Valera, ¿qué es lo que dice el título, hermanos? Saulo predica en Damasco. ¿Quién era Saulo? El que perseguía a los cristianos. Pero resulta, hermanos, que Saulo se convirtió a Cristo, y eso pues fue algo bueno, hermanos. Y Saulo empezó a hacer ¿qué cosa? Dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a ese vino acá para llevarlos preso a los principales sacerdotes. La gente, hermanos, cuando vieron a Pablo que empezó a predicar la palabra de Dios, ¿se imaginan ustedes a la peor persona que anteriormente mataba a los cristianos predicando la palabra de Dios? ¿Se lo imaginan? Pues yo sí, hermanos, porque para Dios no hay nada imposible. Entonces, hermanos, dice que el que perseguía a la iglesia ahora estaba, ¿qué cosa? Predicando la palabra de Dios. Y dice, hermanos, que todos los que estaban abajo, dice que se preguntaban, ¿y este no es aquel que nos asolaba, pues? Aquel que perseguía a los cristianos, este no es. Ese es, decía la gente, ese es. Pero ahora venía y traía buenas nuevas de salvación. Es que para Dios no hay nada imposible, hermanos. Para Dios no hay nada imposible, ¿sí? Muy bien, continuemos. Vayámonos al libro, ahí mismo, pero ahora al versículo 11. Vamos a tratar la manera de terminar el libro de Hechos el día de hoy, ¿sí? Al capítulo 11 y su versículo 19. Dice así: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban fueron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, y no hablando a nadie la palabra sino a los judíos. Pero había entre ellos varones de Chipres y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor. Cuando resulta de que, se recuerdan ustedes de que dijimos que la primera iglesia se fundó en Jerusalén, ¿verdad? Y resulta, hermanos, de que los empezaron a perseguir y ellos se fueron a un montón de lugares, y uno de los lugares fue Antioquía. Y cuando llegaron a Antioquía, allí se establecieron y allí fundaron otra iglesia. Por eso la segunda iglesia es en Antioquía, ¿sí? Muy bien, continuemos, vayámonos ahora al versículo 13, al capítulo 13 y su versículo 4. Dice: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo,
descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Y llegando a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas, y todos los judíos tenían también a Juan de ayudante. Fíjense que, hermanos, que aquí en este versículo ellos iban predicando por donde quiera, pero en este versículo, hermanos, ya no estaba ya había muerto uno de los discípulos, ya habían matado a uno de los discípulos. Más adelante vamos a ver la muerte de los discípulos, ¿sí? Pero ya habían matado a uno de los discípulos, y dice que aquí se empezó a unir Juan, porque Juan, ¿saben quién era? El más pequeño de todo el grupo. El más pequeño de todo el grupo era Juan, hermanos. Tenía la misma edad que, básicamente era el más pequeño, hermanos. Y este Juan era el que se recostaba en el pecho de Jesús. ¿Se recuerdan de eso, verdad? De que se recostaba con Jesús, y que los discípulos muchas veces lo envidiaban porque él siempre estaba con Jesús. Era el más pequeño de todos, pero Juan, así, siendo aún pequeño, él empezó a predicar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ya habían matado a uno de los discípulos. Muy bien, continuemos. Vayámonos ahora al capítulo 15. Y aquí surge el primer concilio, el famoso concilio para debatir si de verdad los cristianos eran judíos como también gentiles. Hechos su capítulo 15 y su versículo 5. Dice así: Pero algunas de las sectas de los fariseos que habían creído, o sea que los fariseos también habían creído, también se habían convertido, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles a que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron, ¿quiénes? Los apóstoles y los ancianos, para conocer de este asunto. O sea, se reunieron para hablar del asunto, ¿sí? Continuamos. Y después de muchas disensiones, Pedro se levantó y les dijo: varones, hermanos, vosotros sabéis que como ya algún tiempo que Dios escogió a los gentiles, oyéndose por mi boca la palabra del evangelio, que creyese. Los fariseos se convirtieron, hermanos, y cuando se convirtieron los fariseos, pues ellos eran muy legalistas, y no, pues empezaron a hablar, no, y las personas de la calle no pueden ser cristianas. Ellos decían eso, los fariseos, porque se estaban convirtiendo. Los que no son judíos no pueden ser cristianos, así que apártenlos. Y entonces se reunieron los 11 apóstoles, los 12 apóstoles, y dice que empezaron a tratar el asunto. De que qué era lo que iba a pasar, ¿verdad? Y dice que se levanta Pedro y empieza a decir: miren, ya se les ha dicho de que el evangelio ahora es, ¿por qué? Por gracia. Y al que creen, ustedes si ven la última oración de ese párrafo, dice: a los que creen pueden ser salvos. Ya habían debates, hermanos, de que si no es judío, que no se puede convertir, ¿verdad? Un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, sigamos adelantando, porque si no, no vamos a terminar, ¿sí? Bueno, pues Pablo, hermanos, emprende 4 viajes. Ya cuando Pablo ya era cristiano, emprende 4 viajes a predicar. Ya aquí ya estaban, se recuerdan que salieron de Jerusalén, llegaron a Antioquía, ya se empezaban a esparcir por Roma, pero no bastaba solo Roma, hermanos. Así que viene Pablo y se le ocurrió irse a las demás naciones de todo lo que es Europa, Italia, y empezó a predicar lo que es el evangelio a todos estos lugares. Y donde él iba predicando, él iba dejando ancianos, o sea, pastores, iba dejando pastores. Por eso es que existe la carta de los Gálatas, la carta de los Tesalonicenses, Corintios, Éfeso, porque esos eran iglesias que Pablo había fundado, que los discípulos habían fundado. O sea que ellos iban predicando, y cuando predicaban se reunía un montón de gente, se convertía mucha gente. ¿Qué era lo que hacían? Nombraban a uno, pero hermanos, ellos tenían el Espíritu de Dios, nombraban al más correcto y lo ponían como presbítero, o sea, como anciano, a que gobernara esa iglesia. Y ellos se iban a seguir predicando el evangelio, pero se quedaba una persona ya dirigiendo lo que era la iglesia. No sé si me doy a entender. ¿Sí? Muy bien. Entonces, el primer viaje de Pablo, para los que están apuntando, fue al interior de la Asia Menor.
Y esto está en el libro de Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13 y su versículo 1 en adelante. Dice, entonces estaban en la iglesia que estaba en Antioquía. ¿Dónde estaba la iglesia? En Antioquía. Ya allí habían 2 iglesias, ¿verdad? Profetas y maestros, y Bernabé, Simeón, el que se llamaba Miguel, Lucino de Cirene, Manén, el que se había crecido junto a Herodes, y Tercar, algo así es, y Saulo. Bueno, dejémoslo ahí, ¿verdad? Versículo 2: ministrando esto el Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que os he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orando, les impusieron las manos y los despidieron. Resulta, hermanos, que ya estaban en la iglesia que está en Antioquía y había un montón de gente, hermanos, y proclamaron un ayuno, y en ese ayuno viene y Dios le dice a Pablo que tenía que ir a predicar el evangelio. Y estando Pablo y Bernabé, porque Jesús dijo que fueran de 2 en 2, ¿verdad? Entonces viene y dice, escójanme a Pablo y también a Bernabé para que se vayan a predicar. ¿Y a dónde fueron a predicar? Pues fueron a predicar al interior de la Asia Menor. Interior de la Asia Menor. ¿Cómo así? Es como que alguien venga a Guatemala, pero venga especialmente a la capital, ¿sí? Entonces fueron al interior de la Asia Menor. El segundo viaje fue exactamente a la Asia Menor. Entonces aquí ya no fueron especialmente a la capital, sino a toda Guatemala, pongámoslo así, ¿verdad? Para que comprendamos. Entonces el primero fue al interior de la Asia Menor, y después fue al Asia Menor. El tercero fue a la antigua Grecia. Esto lo registra, el segundo viaje lo registra el libro de Hechos, su capítulo 15. Ahí mismo solo le dan unas vueltitas a la Biblia, a las páginas, y su versículo 36. Pero ya voy a tratar la manera de no leerlo, pero quisiera que alguien leyese en voz alta lo que es el título. El título, alguien que lo haga. Hermana Saya, ¿usted lo notó? 136. Sí, pero solo léame el título. Dice, Pablo Se separa de Bernabé y comienza su segundo viaje misionero. ¿Se dan cuenta? Aquí ya Pablo empieza con el segundo viaje. Después de haber ido al interior de la Asia Menor, Pablo empieza con su segundo viaje. Pero aquí pasa algo, hermanos, que Pablo ya estaba como que familiarizado con Bernabé, pero Bernabé se separó de Pablo. Y Bernabé se fue a predicar a otro lugar y Pablo a otro lugar. Claro, ya cuando Pablo se va en el segundo viaje, pues ya se lleva a Pedro, ya se lleva a otras personas, ¿sí? Entonces, ya en el versículo 18, también vamos a leer solo el título. Y su capítulo 22 dice, Pablo regresa a Antioquía y comienza su tercer viaje misionero, ¿sí? Lo voy a leer así rápidamente para que ustedes lo escuchen. Habiendo arribado a Cesarea, subió para su lugar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. O sea que él regresó a Antioquía, y después de estar allí algún tiempo salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. O sea que miren cómo es que funciona la iglesia, hermanos, por amor de Dios, entendamos esto, ¿sí? Miren lo que hacía Pablo, hermanos. Él se iba, pero él sabía que los discípulos eran su cabeza. Él se iba a predicar, hermanos, pero él venía y le daba como quien dice, o sea, le informaba siempre a los discípulos de Jesús. ¿Cuántos de nosotros hacemos eso? No vamos a venir a la iglesia, pues no informamos nada, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros pues nos desaparecemos un mes y ¿dónde estás? A ver. Muchas veces lo hacemos así. En cambio, Pablo, hermanos, era todo lo contrario. Él
siempre que se iba a cualquier lugar, informaba a la iglesia. Y dice que en el título dice, Pablo regresa de Antioquía y comienza su tercer viaje misionero. Cuando ustedes van y miran los lugares donde fue, Galacia y Efragia, eso está en lo que es la antigua Grecia. Entonces su tercer viaje fue a la antigua Grecia, y ya el último fue a Roma. Pero en Roma, ¿qué pasó? Que ahí lo agarraron, hermanos. Ahí ya no pudo continuar el viaje, hermanos. Ahí lo agarraron y lo metieron preso. Y estando Pablo preso, pues ya no se pudo predicar el evangelio. Ya había predicado en un montón de lugares, hermanos, pero en Roma lo agarraron preso, hermanos. Y cuando lo agarraron, pues lo querían matar, pero como él era romano, entonces no lo pudieron matar, sino que lo metieron preso. Y estando él preso, escribió estas cartas, hermanos. Escribió la epístola a los Gálatas estando él preso. Escribió Tesalonicenses estando él preso. Escribió Corintios y Efesios. O sea que ahí ya no pudo él ir personalmente, sino que cuando ustedes van a Efesios capítulo 1, Filipenses 1, Colosenses 4, 16 y Filemón, la famosísima carta de Filemón, ustedes se van a encontrar de que él ya no estaba en libertad, él estaba preso, hermano. Y estando preso, él escribe estas cartas, y por eso es que ahora en la Biblia dice epístolas, ¿sí? Entonces, así fue como se desarrolló básicamente la iglesia apostólica. ¿Se les quedó? En primer lugar, pues, Cristo es llevado al cielo, Cristo ascendió al cielo, y se quedaron los discípulos haciendo ¿qué cosa? Predicando el evangelio. Y mientras ellos iban predicando, pues los empezaron a perseguir, y cuando los empezaron a perseguir, ellos empezaron a huir, y a donde ellos iban huyendo, ellos iban predicando lo que es el evangelio. Hasta ahorita, hermanos, la palabra de Dios estaba solo en Roma. La palabra de Dios estaba solo en lo que es el Medio Oriente, en lo que es Europa, pero no se había llegado ni siquiera a América, hermanos. Porque ¿dónde estamos nosotros? En América, a Latinoamérica. Entonces, hasta ahorita el evangelio se desarrollaba en un pequeño mapa, hermanos. A pesar de que ya se había expandido bastante, el evangelio solo estaba en ese lugar. ¿Por qué? Por eso vamos a seguir viendo más adelante lo que es la diáspora, porque eso pasó en el tiempo de los apóstoles. También vamos a ver la historia de Antipas, y eso lo registra la Biblia. También vamos a ver la muerte de cada uno de los discípulos de Jesús. Cómo es que murieron cada uno de los discípulos. Porque, hermanos, si ustedes van a la historia y averiguan todo esto, créanme que se van a quedar impactados, hermanos. Créanme. ¿Por qué? Porque todos los varones de Dios, hermanos, fueron fieles delante de Dios. ¿Y nosotros qué somos ahora? La iglesia no pareciera como si fuera de verdad. Eran de verdad genuinos, amaban a Dios. En el momento que tú te volvías cristiano, pues sabías que te iban a matar o que te iban a perseguir. Y hoy pues, o sea, son cristianos, toda la mayoría dicen que son cristianos, ¿verdad? Pero en ese tiempo, los verdaderos de verdad, solo los verdaderos, porque te volvías cristiano, te mataban. Pero a pesar de eso, ellos iban y prevalecían, y se empezó a expandir el evangelio, y hasta que llegó la muerte del último apóstol. El último apóstol que murió fue Juan el Bautista, ¿sí? Y hasta ahí lo vamos a dejar el día de hoy, hermano. Ya el próximo jueves vamos a resumir lo que es la historia apostólica, y vamos a empezar con la iglesia primitiva, ¿sí? Espero que no se hayan aburrido, porque la verdad es que como es historia, básicamente cuando vimos lo que era escatología, pues bastante bonito, ¿verdad? Porque son temas que son profundos en la Biblia. En cambio, lo que es ya historia, pues es un poco complicado, hermanos. Y créanme que estuve leyendo casi 4 libros, y uno lo dejé a la mitad porque básicamente estaba pero aburridísimo. Decía que tal hombre, que tal, y ese hombre de dónde salió, decía uno, y este de dónde salió, y qué es esto, y qué es el otro. Y entonces estaba reaburridísimo. Hasta de último, cuando terminemos la serie completa, hermano, les voy a dar las biografías, o sea, les voy a dar el nombre de los libros para que si alguien quiere profundizar en lo que es la historia de la iglesia, pues pueda hacerlo. Y también les voy a tratar la manera de abrir el panorama tratando de contestar las teorías, o sea, sus preguntas, ¿sí? En lo último de la serie, ¿sí? Entonces vamos a dejarlo hasta aquí y vamos a ponernos de pie.